Gracias por este tiempo y por todo lo que vamos a aprender en este día. En el nombre de Cristo, gracias. Amén y amén. Bueno, ando poquito tosijoso y saliendo de la gripe, así que una disculpa, pero bien empastillado, ¿verdad? Para aguantar. Bueno, ¿me pones el tema? Y no viene nada. ¿Por qué no le pusimos nada? Porque ustedes me van a ayudar al final a ponerle el nombre a la conferencia. Entonces quiero que vayan pensando cómo va desarrollándose la conferencia y ustedes me van a ayudar a ponerle el nombre al final. ¿Sale? Muy bien, van a hacer 3 preguntas. Definan quién va a escribir y quién va a hablar por ustedes. Este versículo que vamos a leer, este versículo es súper clave. Es un versículo, ese es toda la conferencia lo que vamos a leer. Así que les voy a pedir que pongan muchísima atención. ¿Estamos de acuerdo? Segunda a los Corintios, capítulo 4, versos 7, 8 y 9. Esa es la clave de todo lo que vamos a estar hablando. Segunda a los Corintios 4, 7 dice, a ver, todos juntos a las 3, 1, 2, 3. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Verso 8. Que estamos, verso 8, cabina. 1, 2, 3. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. Verso 9. 1, 2, 3. Perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Bueno, entonces, ese es el texto base. Vamos a entrar al tema. La humanidad hace cosas en contra de lo establecido por Dios. No es algo que se aprende por teoría o en la práctica, sino por naturaleza. Nadie tiene que enseñar a un niño a mentir o a ser egoísta. Las malas conductas vienen de manera natural. Yo creo que las mamás recuerdan a sus niños chiquitos, ¿no? El clásico mío, mío, y agarran los juguetes o la comida de otros y que dicen mío, mío. Eso se aprende o ya se trae. Es algo natural. Romanos, vamos a leer Romanos del 7, capítulo 7, del verso 15 hasta el verso 24. Vente, Nisi, para que me ayudes. Romanos, yo voy a leer el 15 y ustedes junto con Nisi leen el verso 16. ¿Sale? Y así alternadamente hasta el verso 24. Dice así, yo voy a empezar. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Ustedes el 16. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Ustedes. Y yo sé que en mí esto es. En mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Ustedes. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Ustedes. Porque según el hombre interior me delitó
en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Ustedes. Miserable de mí, ¿quién me liberará de este cuerpo de muerte? Gracias, Nisi. Ok. ¿De dónde vino la naturaleza del pecado? Es una pregunta así de botanita, para ir calentando motores. ¿De dónde vino la naturaleza del pecado? ¿Perdón? No te oigo. De la desobediencia. Ok. Dios creó al hombre bueno y sin naturaleza pecaminosa. Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Sin embargo, Génesis 3 registra la desobediencia de Adán y Eva. Por esa sola acción, el pecado entró en la naturaleza de ellos. Inmediatamente fueron afectados y se escondieron de la presencia de Dios hasta que fueron expulsados. ¿De dónde? Del huerto del Edén. Ahora Adán y Eva tenían una nueva imagen y semejanza que fue traspasada a su descendencia, de generación en generación. La naturaleza de pecado se pasó a toda la humanidad. ¿Qué pasó en Génesis 3? ¿Qué pasó con Santa Eva de Asís? Y con San Adán. Fueron engañados. Le dijeron, vas a ser como Dios si te comes de este, y desobedecieron, fueron engañados. Y a través de eso, ¿qué pasó? ¿Vino qué? Vino a toda la humanidad después de ellos, ¿qué cosa? Una ley. Vino una ley. ¿Cómo se llama esa ley? La ley del pecado. Es una ley que ellos no tenían. ¿Sí me estoy dando a entender? Ellos no tenían esa ley. Entonces viene esa ley y ahora ellos son gobernados por esta ley. De Adán y Eva para acá, todos los que venimos, traemos dentro de nuestros cuerpos, ¿qué? ¿La ley de qué? Del pecado. ¿Qué fue lo que leímos ahorita? Lo que leímos junto con ustedes, junto con Isi. ¿Qué fue lo que leímos? Que lo que no quiero, lo hago porque hay una ley que está ¿en dónde? En mi carne, en mis miembros, en mi cuerpo. Y lo que quiero hacer no lo hago y lo que no quiero sí lo hago. ¿Por qué? Porque la humanidad está bajo una ¿qué? Ley. Ok. Ahora bien, Romanos capítulo 5, verso 12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuantos todos pecaron. Entonces, aquí está confirmando que el pecado entró al mundo ¿por quién? Por uno. Y ese es Adán. ¿Y por ese entró qué? La muerte. Ok. Muy bien. ¿Qué otras consecuencias de la naturaleza de pecado hay? ¿Qué otras consecuencias? ¿De qué consecuencias les estoy hablando ahorita? A ver, les estoy hablando de una consecuencia. A ver, les estoy hablando de una consecuencia. Hasta ahorita les estoy hablando de una. ¿De cuál es? Que vino al hombre una ley que se llama la ley del pecado. Esa es la consecuencia. Ahora la pregunta es, ¿qué otras consecuencias hay? Aparte de la consecuencia de la ley del pecado. ¿Perdón? Enemistad con Dios, muy bien. ¿Qué más? Muerte espiritual.
hay más consecuencias. No nada más llegó la ley del pecado, sino que hubo más cosas, que enfermedad, la separación del hombre con Dios. Bueno, yo les voy a hablar de 3 nada más. ¿Listos? Enemistad hacia Dios, ignorancia de su verdad y no percibe las cosas espirituales. O sea, aparte de que llegó la ley del pecado, esas 3 consecuencias hay. Si quieren tomarle una foto ahí a la pantalla. A ver, repitámosla en voz fuerte. La primera es, a ver, 1, 2, 3, enemistad hacia Dios. Segunda, ignorancia de su verdad. Y tercera, no percibe las cosas que espirituales. Entonces, cuando San Adán chafea, viene una ley que se llama ley del ¿qué? Del pecado. Y aparte, a ver, pónmela en la pantalla, por favor. ¿Entra en qué? Enemistad con Dios, ignora la verdad y ya no percibe las cosas espirituales. Es una persona que no tiene a Cristo, es una persona que está así. Vamos a fundamentarlo con versículos bíblicos. Romanos 8:7 dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar ¿a quién? A ver, Romanos 8:7 estamos. Ahí. ¿Qué pasó, cabina? ¿Andan enamorados o qué? A ver, Romanos 8:7. Léanlo en voz fuerte, por favor. 1, 2, 3. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. ¿Quiénes no pueden sujetarse? La carne no se puede sujetar a las cosas de Dios. Y verso 8, ahora sí, y los que viven según la carne no pueden agradar ¿a quién? A Dios. Esas 3 cosas que les hice que repitieran. Primera los Corintios 2:14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son ¿qué? Locura, y no las puede entender porque se disciernen ¿cómo? Entonces, una persona natural, o sea, que no tiene a Cristo, no percibe las cosas del Espíritu. Para él todo esto es ¿qué? Locura. No las puede entender porque eso se entiende y se discierne ¿cómo? Espiritualmente. Cuando nacemos de Adán, heredamos su naturaleza de pecado, pero cuando nacemos de nuevo en Cristo, heredamos una nueva naturaleza. Quiero que esta frase la repitan fuerte a las 3, por favor. Cuando nacemos de Adán, heredamos su naturaleza de pecado, pero cuando nacemos de nuevo en Cristo, heredamos una nueva naturaleza. Es bien importante eso. No perdemos la naturaleza o ley de pecado cuando nacemos de nuevo. No perdemos la naturaleza o ley del pecado cuando nacemos de nuevo. O sea, tú traes una ley. Esa ley, ¿gracias a quién? A Santa Eva, mejor. Le echamos la culpa a Adán y a Eva. Ok, parejos. Ok. ¿Cómo se llama esa ley? Del pecado. ¿Y qué otras consecuencias hubo aparte de la ley del pecado sobre nosotros? Enemistad con Dios, ignorancia, no percibimos las cosas espirituales. Ok. Y cuando nosotros recibimos a Cristo, viene una nueva naturaleza. ¿Verdad que sí? Nacemos de nuevo, viene una nueva naturaleza. Entonces traemos la naturaleza de la ley del pecado y traemos la naturaleza ¿de quién?
del espíritu de vida que es Cristo, la naturaleza de Cristo. Pero lo que les estoy diciendo es que no perdemos la naturaleza o ley del pecado cuando nacemos de nuevo. O sea, viene la ley de vida en Cristo y llega y se encuentra con que dentro de esa habitación hay otra ley. ¿Sí le estamos entendiendo? Ok. Vamos a entrar a la revelación. ¿Listos? ¿Listos? Ok, ahora sí. Vamos a empezar neuronas espirituales empiezan a activar. ¿Listos? Ahí vamos. La naturaleza que más gobierna es la que expresa el alma. Lo vamos a explicar. O sea, hay dos naturalezas o dos leyes. La ley del pecado y la ley de vida. Pero la que más controla se expresa a través de ¿qué? Del alma. ¿Qué es el alma? Pensamientos, sentimientos y voluntad. Otra vez. ¿Qué es el alma? Pensamientos, sentimientos y voluntad. ¿Qué es el alma? Entonces, la que más gobierna, esa naturaleza que más gobierna, el alma expresa. El alma no es más que un espejo de quien realmente está gobernándote a ti, por así decirlo. ¿Sí me estoy dando a entender, verdad? Ok. El creyente o nacido de nuevo tiene dos capacidades que compiten dentro de él. Yo ahora como creyente tengo dos capacidades y esas capacidades entran en competencia dentro de mí. ¿Cuáles son esas dos capacidades? A ver, cabina, la pregunta. Gracias. ¿Cuáles creen que son? Muy bien, respondieron muy bien aquí. La antigua capacidad para pecar y la nueva capacidad para resistir al pecado. Ahí están esas capacidades dentro de ti. La antigua capacidad ¿para qué? Para pecar. Y hay una nueva capacidad ¿para qué? Para resistir al pecado. Muy bien. El que no ha nacido de nuevo no tiene esa competencia en su interior. Él no tiene la capacidad para resistir la naturaleza de pecado. Si una persona no nace de nuevo, no tiene esa capacidad. Lo que tiene es fuerza en su voluntad. Y ahí están grupos como Alcohólicos Anónimos o Neuróticos Anónimos o no sé cuántos grupos hay, que ellos trabajan con el alma, o sea, con la voluntad. Y tú échale ganas, y tú puedes, y échale los kilos. Por eso tienen que tener sesiones todos los días, porque su fuerza ¿de dónde viene? Del ambiente donde ellos están. Ellos no tienen esa capacidad interior porque no hay una ley de vida en Cristo dentro de ellos. ¿Sí me estoy dando a entender hasta aquí? Ok. Quien no ha nacido de nuevo, sí puede hacer buenas obras, pero ¿cuál crees que sea su motivación? Es una pregunta de botana, así de rapidito. Una persona que no ha nacido de nuevo, que no es cristiano, hace buenas obras, pero ¿cuál crees que sea su motivación? ¿Por qué lo hace? ¿Por qué hace buenas obras? ¿Por qué crees? Para ser reconocido, por quedar bien, para agradar a los hombres, ¿perdón? Para tener un estatus, para sentirse bien, para tratar de justificarse, para ganarse el cielo. Muy bien, todos respondieron muy bien. Yo le puse aquí, puede ser reconocimiento social, satisfacer su ego,
competir con alguien más, demostración de poder, como herramienta para un fin político o simplemente expiar o limpiar sus pecados. Por eso las personas hacen buenas obras. Los que no tienen a Cristo, yo no sé si sabían, pero escuché un porcentaje en los Estados Unidos de Norteamérica que el 75-80% de dinero que se dona a causas nobles son de no creyentes. Del 75 al 80% del dinero que se dona para causas nobles, situaciones, filantrópico, es de no creyentes. Esa es la estadística en Estados Unidos. Aquí en México yo creo que estamos tantito peor, ¿no? Es que aquí no tenemos la cultura de dar. ¿A qué va la gente a la iglesia? A ver qué me van a dar. ¿Y qué me van a dar ahí? Porque la mentalidad es una mentalidad de pobres. Por ejemplo, vete a un buffet y mucha gente empieza a empaquetarse cosas en la bolsa. No, pues ahorita. ¿Por qué? Porque es una mentalidad de pobre. Así es México, es una mentalidad de pobre. Y esa es la mentalidad cultural en términos generales. No estoy diciendo que tú y que yo, pero en términos generales. ¿Sale? Ok, entonces, el creyente todavía tiene la naturaleza del pecado, pero él ahora tiene la nueva naturaleza espiritual, o sea, la capacidad de resistir al pecado. ¿Sí le estamos entendiendo? El creyente recibe una naturaleza espiritual de manera instantánea. Sin embargo, entra en un proceso por el cual Dios desarrolla esa nueva naturaleza. O sea, Dios pone dentro de mí una nueva naturaleza, pero eso que Él pone dentro de mí entra en un proceso por el cual se tiene que desarrollar esa naturaleza. Es como el niño, ya nació, pero se empieza a desarrollar en su naturaleza y hay que ayudarlo. Llega un tiempo en que camina, en que gatea, en que habla, le salen los dientes. Hay que ayudarlo en su crecimiento de su naturaleza. Entonces, cuando te haces creyente, entras a un proceso continuo, con muchas victorias y derrotas, en la medida que la vieja y nueva naturaleza quieren imponerse al alma. Repito, cuando te haces creyente, entras a un proceso continuo con muchas victorias y derrotas, en la medida que la vieja y nueva quieren imponerse ¿a quién? Al alma. O sea, son dos leyes y una de las dos leyes tiene que ganar. La ley del pecado y la ley de vida en Cristo Jesús. ¿Y están dónde? Adentro de ti. ¿Y cómo expresas eso? Pues por las luchas que tienes. No sé si los señores de 45 o 50 años para arriba me van a entender. Yo no sé si hay películas modernas, pero antes, en las películas de antes, salía, por ejemplo, Tintán o un personaje de esos y se le aparecía el angelito y el diablito, ¿te acuerdas? Y uno le decía, y el otro, no. Y Luis Aguilar, Pedro Infante, también Eugenio Derbez, ¿no? De repente saca personaje, ok, no es así, pero para que tengan una idea. O sea, no es de que te hable, sino es algo que está dentro de ti. Es una lucha. Ok, entonces, veamos el ejemplo clásico donde la vieja y nueva naturaleza quieren imponerse al alma.
Pablo explica esta batalla. Romanos 7:20. Vamos a ver, dice, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Ustedes en voz fuerte a las 3. 1, 2, 3. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. El que sigue. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Ustedes. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Ustedes. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Muy bien. Entonces, Pablo nos lo resume así de esa manera. Ahora bien, hay una excelente noticia. Ya no estamos bajo el control del pecado. Romanos 6:6 dice, ¿por qué no? Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente ¿con quién? Con él. Está hablando, ¿quién es él? Cristo. Para que el cuerpo del pecado sea ¿qué? Destruido, a fin de que no sirvamos más ¿a quién? Al pecado. Ahora bien, la nueva naturaleza necesita renovarse continuamente. Esta renovación, por supuesto, es un proceso de por vida para el cristiano. Ok. Todavía no llego a donde quiero llegar. Todo esto que les estoy explicando, estoy poniendo bases, fundamentos para ir a donde quiero ir. Todavía no empiezo con la conferencia a donde la quiero llevar. ¿Sale? ¿Listos? Vamos a entrar ahora sí a la revelación de la revelación. Y ahora sí ya voy a entrar a donde quiero entrar. ¿Ya? Ok. Esta pregunta es la número 1. Ok, entonces no la pongan, yo les digo. Les voy a dar 5 minutos porque la respuesta es larga. 5 minutos por mesa. ¿Ok? Ok, así va. Número 1. La gran mayoría de los buenos creyentes están enfocados hasta aquí. O sea, hasta lo que les estoy enseñando. Hasta lo que les hemos enseñado. ¿Qué es lo que hemos enseñado hasta aquí? Hagan un resumen. De todo lo que yo he estado hablando, hagan un resumen. Pueden ser 2 puntos, 3, 4, 5, no sé. Pero de todo lo que estuvieron oyendo ahorita, en estos 28 minutos, hagan un resumen. Les voy a dar 5 minutos. Corre tiempo. Muy bien, ya pasaron los 5 minutos. Con reloj en mano. ¿Quién quiere hablar? ¿Qué mesa quiere hablar? Aquí. Empezamos. Pongan atención, por favor. El pecado se origina con Adán y Eva y nace la ley del pecado, por lo que somos gobernados por el pecado. Además, crea enemistad hacia Dios, ignorancia a su verdad y no percibimos las cosas espirituales. Cuando nacemos de nuevo en Cristo, no perdemos la naturaleza del pecado, pero adquirimos la ley de vida, que es la capacidad de resistir el pecado, por lo que entramos en un proceso de aprendizaje y renovación continua en Cristo. Muy, pero muy bien el resumen. Alguien que tenga algo un poco diferente. Que sea, ¿es diferente o es muy parecido? ¿Es diferente? Ah, bueno. Si no, Los no creyentes no pueden entender las cosas espirituales de Dios porque para ellos son locura. ok. Muy bien. ¿Alguien más quiere opinar algo que sea un poco diferente? Allá lo concluyeron muy bien. Todo empezó en la desobediencia de Adán y Eva que nos llevó al pecado. De allí nació la ley del pecado.
y como consecuencia nos trajo enemistad con Dios, ignorancia hacia su verdad y no percibir las cosas espirituales. El alma es un espejo de quien me gobierna y tiene dos capacidades. Número uno, la antigua capacidad para pecar y la nueva capacidad de resistir el pecado. Tomando en cuenta que estamos crucificados en Cristo, la nueva naturaleza se nos otorga inmediatamente, pero no se ve reflejada porque es un proceso que dura toda la vida. Perfectamente bien. Están respondiendo todos muy bien. No te lo resumo, dice, ¿cuál de las dos leyes nos gobierna? Lo adámico siempre estará, pero con una constante renovación del entendimiento habrá una resistencia al pecado. A ver, otra vez. ¿Cuál de las dos leyes nos gobierna? Lo adámico siempre estará, pero con una constante renovación del entendimiento habrá una resistencia al pecado. Ok, ¿alguien más quiere opinar algo? Ok, miren, todos están respondiendo muy bien. Yo puse 4 puntos, hasta aquí lo que hemos enseñado. Ahí van. 1, primero, en Génesis registra la desobediencia de Adán y Eva. Por esa sola acción, el pecado entró en la naturaleza de ellos y sus descendientes, o sea, la humanidad. 2, segundo, el hombre por la naturaleza carnal o ley del pecado entró a enemistad hacia Dios, ignorancia y no percibe las cosas espirituales. Tercero, cuando nacemos de Adán, heredamos su naturaleza de pecado, pero cuando nacemos de nuevo en Cristo, heredamos una nueva naturaleza. Cuarto, el creyente todavía tiene la naturaleza del pecado, pero él ahora tiene la nueva naturaleza espiritual, o sea, la capacidad de resistir el pecado. Sin embargo, entra en un proceso por el cual Dios desarrolla esa nueva naturaleza. Estos 4 puntos o fundamentos están bien. Sin embargo, no lo es todo. O sea, es un cristianismo limitado o incompleto, por ponerle algún nombre o decirlo de alguna manera. Lo voy a tratar de decir con mis propias palabras aquí. Una muy buena iglesia te enseña hasta aquí. Te habla de las dos naturalezas, la naturaleza de la ley del pecado y la naturaleza de Cristo. Hasta aquí. Pero yo estoy tratando de ir a algo más. Y entonces, como estoy tratando de ir a algo más, tuve que hacer un repaso de todo lo que enseña una buena iglesia. Pero, ¿qué más sigue después de eso? Y es a donde quiero llevarlos. Y voy a llevarlos con la pregunta número 2 de mesa. Les voy a dar 2 minutos. ¿Cuál es la clave, secreto o llave para vivir un cristianismo emocionante, apasionado o conmovedor? Tienen 2 minutos. Muy bien. 2 minutos. ¿Qué mesa quiere opinar? Llevando todos nuestros pensamientos cautivos a la obediencia en Cristo Jesús, dejando que Él gobierne y dirija todos los aspectos de nuestra vida. Naciendo en una nueva naturaleza y estar renovándonos de lo nuevo en el alma y espíritu. Estar pleno y convencido en Cristo. ¿Quién más quiere opinar? ¿Alguien más que quiere opinar? Acá. Ahí voy. Entender que somos reino y somos partícipes de la naturaleza de Cristo y por eso podemos obrar como Él. Muy bien.
La renovación del aprendizaje continuo. Ok. ¿Alguien más? Ok. Conocer mi asignación y llevarla a cabo y entender que ahora ya tengo una naturaleza de Cristo. Ok. ¿Alguien más? ¿Por qué no? ¿Por qué cuando pasé por aquí no me dijeron? Permitir que la ley del espíritu de vida gobierne nuestra alma. Tener una relación activa y verdadera en Jesús. Muy bien, todos respondieron muy bien. Pero, ¿qué les dije al principio de la conferencia? No, les dije, estos 3 versículos que voy a leer son la base de toda la enseñanza. ¿Sí se acuerdan? ¿Sí se acuerdan? Y les dije, estos 3 son la de todo lo que vamos a enseñar, es a donde vamos a ir. Entonces, ¿cuál es la clave, secreto o llave para vivir un cristianismo emocionante, apasionado, conmovedor? Respuesta: los ojos naturales ven vasijas, los espirituales ven el contenido de la vasija. Otra vez. ¿Se acuerdan lo que leímos al principio? Ya se les olvidó. Pero tenemos ese tesoro en vasos de barro para... ¿Se acuerdan que leímos eso? Les dije, todo va a venir conforme a esto. Les di un tip desde el principio. Entonces, las preguntas van enfocadas ahí. Los ojos naturales ven vasijas. Los espirituales ven el contenido de la vasija. Ok. Quizás tú digas, sí, pero, ok. ¿Cuál es el fundamento de esta declaración? Ahí voy. Ahora sí, ya llegué a donde quería llegar. Todo lo que les estoy diciendo es para llegar a este punto. Segundo a los Corintios 4:7 dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Ok. Si tienes un cristianismo pesado, tedioso, aburrido, o sea, que pasan los meses y años y casi no pasa nada, ¿por qué crees que es? ¿Por qué? No oigo. ¿Porque estás mirando la vasija? ¿Estamos de acuerdo? Tienes tus ojos naturales viendo la vasija. ¿A qué me refiero con eso? ¿A qué crees que me refiero? No, en que te la pasas viendo tu vida en el sentido de qué porcentaje, qué grado o qué magnitud te gobierna la ley del pecado. Estás continuamente evaluándote cuál naturaleza de las dos, la carnal o la espiritual, gobierna más tu alma. Y por estar todos los días evaluando, calculando y dimensionando qué tanto te sometes a la ley del pecado, cada día te olvidas más del contenido de la vasija y estás enfocado en la madurez, superioridad y excelencia de la vasija. No, es que yo ya la llevo, es que yo ya controlo más la ley del pecado y te enfocas en la vasija. La gran mayoría de las iglesias y buenas iglesias están enfocados ahí. Estamos viviendo un cristianismo que se enfoca tanto en la perfección de la vasija que cada día se aleja más del contenido. Ese es el problema que tenemos. Esa es la situación.
No estoy diciendo que la ley del espíritu de vida no tiene que gobernarme sobre la ley del pecado que está en mi cuerpo. El problema es que nos enfocamos tanto en la vasija que se nos olvida el contenido. Queremos perfeccionarnos tanto que ya no pensamos realmente en cuál es el propósito. Y estamos como enfocados a eso, a cuidar nuestra vasija. Tercera y última pregunta. ¿Qué dice Pablo de la vasija? O dicho de otra manera, ¿cómo ve Pablo a la vasija? 2 minutos, corre tiempo. Vamos a darle oportunidad a las mesas que no han participado. Muy bien, vamos a empezar con esta mesa. Porque está enfocado en ver la vasija, porque lo gobierna su naturaleza, sabiendo y conociendo la naturaleza de Dios. Muy bien, ¿alguien más quiere opinar? ¿Cómo ve Pablo la vasija? ¿Qué dice Pablo de la vasija? ¿Alguien más quiere opinar? Bueno, de los que ya opinaron antes. La vasija ve que el contenido es un tesoro y el tesoro es nuestra vida nueva en Cristo Jesús. Ok, muy bien. ¿Alguien más? ¿Otra mesa que quiera opinar? Ok. Quiero que pongan mucha atención entonces. Vamos a empezar por ahí. ¿Qué cosa es la vasija? ¿Qué cosa es la vasija? ¿Qué cosa es la vasija? Nosotros. ¿Cuál es la sustancia importante de la vasija? ¿Perdón? El contenido. ¿Cómo ve Pablo la vasija? La manera normal, lógica o natural de la vasija, ¿cuál es? Lo normal de una vasija. Ok, empezamos. La manera normal, lógica o natural de la vasija es que la vasija tiene que estar atribulada. O sea, con problemas, pero no angustiada, afligida, triste. ¿No me la separaste, Belén? ¿No? ¿Cómo tiene que estar? Número 2, apurada. Atribulado y apurado era uno y el otro era 2. Apurado. ¿Qué es apurado? Comprometido, apremiante, insistente, pero no desesperado. Señores, la manera de la vasija, normal de la vasija, es que la vasija tiene que estar atribulada, pero no angustiada. Tiene que estar en apuros, pero no desesperada. ¿De qué está hablando Pablo, señores? Les dije, estos versículos es la clave de toda la enseñanza. Se los dije desde el principio. Se los repetí hace 5 o 10 minutos. El problema es que cuidamos tanto la vasija que no nos enfocamos en ¿qué? En el contenido. Ay, es que ando atribulado, tengo problemas. ¿Eres vasija? A ver, la vasija donde los soldados llevan el agua en la guerra, ¿se les cae? ¿Se les raspa? ¿Se les se llena, se golpea?
¿Y qué dicen? Ah, el contenido ya no sirve porque pobrecita vasija. ¿Y qué hacemos nosotros? Ay, tengo un problema. Es normal que tengas problemas. Eres vasija. Es que yo pensé que yo no iba a pasar por estos apuros. Espérame. Vamos a pasar por apuros. Jesucristo lo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Pero confiar, yo he vencido ¿a quién? Al mundo. ¿Qué otra característica tiene la vasija? Perseguido. O sea, buscado, examinado, investigado, mas no desamparado. O sea, te van a investigar, te van a examinar, te van a buscar cosas, porque eres vasija. ¿Qué dice Pablo? ¿Que somos cartas abiertas o no? Eres vasija. Pero no vas a estar huerfanito, no vas a estar abandonado, no vas a estar solito. Esa vasija tiene dueño. Y es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero tienes que aprender a ser vasija. Derribado, o sea, tirado al piso, pero no destruido. O sea, no te van a desbaratar. Si nos caemos, ¿qué dice el apóstol Pablo? Somos de los que nos levantamos y seguimos adelante. Oye, es que te caíste, pues me levanto. No, pero es que ¿cómo es posible que yo ya como cristiano? Eres vasija. Para eso es la vasija. ¿Para qué es la vasija? ¿Para qué es la vasija? Para cuidar, guardar, conservar, ¿qué cosa? El contenido. ¿Por qué Pablo habla así de la vasija? Porque lo importante, lo interesante y lo valioso no es la vasija, sino el contenido de la vasija. En esta lucha de las dos naturalezas, la vasija va a estar atribulada, apurada, perseguida y hasta derribada, porque hay dos leyes dentro de la vasija. Ay, es que yo estoy buscando un lugar donde yo sienta puro amor y que yo no tenga problemas. Discúlpame. La vasija es la vasija. Es para, lo importante es el contenido. ¿Quién reina en ti? ¿Quién vive en ti? ¿Quién está en ti? ¿Quién necesita expresarse a esta sociedad? ¿Quién? ¿Quién? No los oigo. ¿Quién? Jesucristo. Y para que Jesucristo se exprese, ¿cómo tiene que ser la vasija? ¿Cómo tiene que ser la vasija? Dispuesta, comprometida. Aquí está, Señor. Ay, es que estoy atribulado. Bienvenido, vasija. Es tu chamba estar atribulado. Pero no estés angustiado, es diferente. Una cosa es que tengas problemas y otra cosa es que te la pases triste y afligido. Son dos cosas diferentes. Atribulado, pero no angustiado. Apurado, o sea, comprometido, insistente, pero no atemorizado, atormentado, desmoralizado. Perseguido, sí, me van a perseguir, me van a buscar, me van a examinar, me van a investigar, pero no me voy a quedar desamparado. Derribado, sí, voy a caer, pero no voy a quedar destruido, me vuelvo a levantar, no me desbarataron.
Señores, los ojos naturales ven vasijas. Los espirituales ven el contenido de la vasija. ¿Sabes cuál es el problema que tenemos? Que nos la pasamos viendo la vasija. Ay, tengo este problema. Ay, ya me llegó este otro. Ay, para eso estás. No, es que yo ya quiero como jubilarme, como tener 70, 80 años y que ya todos vean por mí que, espérame tantito. Los que militamos en Cristo tenemos una misión aquí en la tierra. Traemos un contenido valioso para que la gloria no sea de los hombres, sino de Él. Por eso puso ese contenido dentro de nosotros. ¿Así empezamos o no? El problema es que nos enfocamos tanto en la vasija y que no, y que esta vasija le falta santidad. No, yo veo como que le falta, no, anda muy carnal esa vasija. No, es que yo no me puedo juntar con esos porque los de esa vasija. ¿Y a ti qué te importan las demás vasijas? Enfócate en la tuya. ¿Cómo estás tú? Cada quien le va a dar cuentas al Señor. Tú tienes una responsabilidad de lo que Dios depositó en ti. Todos tenemos la esencia de Él, pero el depósito de Dios en cada uno de nosotros es de acuerdo a la asignación que tenemos. Es que me siento atribulado, es que siento que nadie me entiende. Eres vasija. Mientras no se te derrame el líquido y ¿sabes qué significa eso de darle perlas a los cerdos? ¿Se acuerdan? Es que tú vas a estar derramando lo de Cristo en lugares que no tienes que derramar, porque no vas a ser valorado. Lo que tú hables no vas a ser valorado. Tú tienes que soltar en el momento, en el tiempo, y para eso tienes que estar bien alineado con lo que Dios quiere hacer contigo. ¿Te acuerdas del sembrador? Parte de la semilla cayó, vinieron las aves, otra cayó entre los pedregales, otra cayó entre los espinos y al final, tierra buena. Tenemos que cuidar dónde estamos sembrando. Y que ya no nos enfoquemos. No estoy diciendo que no hay que cuidar la vasija. No me malentiendan. No estoy diciendo que no hay que cuidarla. Sí, hay que cuidarla. Pero la vasija va a tener tribulaciones, sí. Va a andar en apuros, sí. Va a estar perseguida, sí. Se va a caer, sí. Se va a lastimar, sí. Pero es vasija. Lo importante es lo de adentro. Esa es una de las razones por las que no crecemos, espiritualmente hablando. Porque nos cuidamos tanto y estamos tan al pendiente de qué tanto voy avanzando, qué tanto me controlo. Cuando voy manejando y me avientan en un carro y me suenan el claxon y me dicen, Dios te bendiga, amén. ¿Qué tanto reacciono, verdad? ¿Qué tanto me pongo así? Y ya digo, o sea, lo importante es quién está en ti. Y el que está en ti quiere salir. Quiere salir. Pero para poder salir, tú tienes que estar en condición de vasija. ¿Por qué? Porque cuando le das la misma importancia al que está en ti que a la vasija, o ahí le das más importancia inclusive a la vasija que al que está en ti, no va a pasar nada. Tú mismo estás cerrando las puertas.
Amén y amén. Vamos a orar, ya terminé.